conoce tu nombre. Él sabe, Él te formó desde el vientre de tu madre. Léelo allí en el Salmo 51. Él mismo te hizo. Él sabía cómo iba cada parte de tu cuerpo. Tenemos un Padre. Mis hermanos, no somos adoptados, somos engendrados, hijos de Dios. Hijos de Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Te pido que tú nos ministres, tú mismo nos enseñes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Lucas capítulo 15 y verso 11. Creo que es un pasaje muy apropiado para el Día del Padre. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, le vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Amén y amén. Aleluya. 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 Y el otro texto es en Hebreos capítulo 4, y es sobre lo que quiero hoy predicar. ¿No les parece tremendo? Dios tiene un becerro para nosotros. No un cordero. El cordero es una comida que es como para la familia, pero el becerro es para toda la comunidad. Él quería hacerle saber a todos que ese hijo había regresado. Aleluya. Hebreos 4 y verso 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Repito, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén y amén. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Y dice la nueva versión internacional: para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Aleluya.
Aleluya. Dile conmigo: acerquémonos al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Gracias, Señor. Yo nací en un hogar religioso. No todos nacen en un hogar religioso. En algunos ni se habla de Dios o se menciona eventualmente, pero en mi casa esa era la familia. Mis abuelos vinieron a vivir con nosotros, somos 11 hermanos, y vinieron a vivir con nosotros ya en la pura vejez. Vinieron a nuestra casa y la habitación en que yo dormía con mi hermano era grande, y ahí instalaron a mis abuelitos. Así que yo tuve ese privilegio de tenerlos ahí, aunque estaban ancianos. Mi abuelo leía la Biblia. Alguien le había enseñado la importancia de las escrituras, y aunque era casi prohibido en ese entonces, él tenía su Biblia escondida y la leía, y se sentaba y me contaba las historias de la Biblia. Me hablaba de Jonás, me hablaba de Job, le gustaba mucho la historia de Job, de los patriarcas. Me hablaba de Jesús, de sus parábolas. Y yo era un niño, y yo lo acompañaba porque él iba a su misa. Él era católico, pero fanático del Señor Jesús. Él iba a las campañas cristianas. Estamos hablando de años atrás, cuando Colombia no estaba abierta a un avivamiento y a las escrituras del Señor Jesucristo, sino era religión. Y yo lo acompañaba a las 6 de la mañana en tiempos de vacaciones. Él siempre iba a las 6 de la mañana y yo lo acompañaba. Y volvíamos, me compraba unos dulces y luego me contaba alguna historia bíblica. Y eso bendijo mi vida. Y él siempre me decía: tú vas a servir al Señor. A mí, y creo que a otro hermano le decía lo mismo, pero lo sentía, él lo decía de corazón. Y yo lo creía de corazón. Crecí con esos principios. Pero cuando vino la juventud, que alcancé a asistir a algún grupo cristiano y algunas de sus reuniones y los cánticos antiguos, yo tengo un amigo que me ama y alabaré, y no sé cuántos se acuerdan de esos coros. Pero un momento en la adolescencia, cuando entré a la juventud, en que yo me perdí, me hice más amigo de la gente de mi barrio, y eso empezó a destruirme. Y el viernes les hablé la importancia de las decisiones. Una mala decisión te va a desviar. Y perdí todo. Pasaron los siguientes 10 años, los peores años de mi vida. Y digo los peores porque me alejé de Jesús, porque lo había ignorado, porque lo que había aprendido en casa lo había perdido todo. Y vino el día del fracaso total. Todo estaba en caos. Mi vida, mi economía, mis estudios abandonados, el hogar abandonado, destruido, todo destruido. Y yo sé lo que es eso cuando lee uno el Evangelio de Lucas en el capítulo 15, y yo sé lo que representa ser un hijo pródigo. Y yo salí esa mañana o esa tarde, yo no recuerdo ni qué hora era, solo sé que no podía seguir más en esa condición. Y comencé a llorar. No sé por qué lloraba, pero hoy lo entiendo. Creo que el Espíritu Santo estaba trabajando en mi corazón. Y comencé a llorar porque vi todo fracasado. Y yo caminé, yo creo que media ciudad, caminando sin saber a dónde ir. Así estaba, sin rumbo, sin salida. De la situación en que estaba, les digo, no había salida. Ese es como el pozo de la desesperación que habla el Salmo 40. Ese pozo tiene una característica, es como una botella, y tú no puedes salir por ti mismo. Si alguien no te saca, tú no puedes salir. No hay forma de salir de ahí. Y yo estaba en el pozo de la desesperación, y mi condición de ahí no me podía sacar, no podía salir a menos que Dios mismo me sacara. Solo Él. Así que caminé y llegué a un lugar donde había una iglesia, y me acordé que en esa área
unos de mis hermanos iban a una iglesia ahí. Y entonces yo traté de buscarla y la encontré. Estaban cantando, era un sábado en la tarde, había un servicio. Y yo entré, y mientras estaban ellos cantando y orando, me senté. Era un grupo de unas 300 personas. Me senté en la última fila. Nadie sabía, porque todos estaban con sus ojos cerrados cantando. Y de pronto, cuando entré y me instalé, la música bajó y comenzaron a orar en lenguas. Y de pronto hicieron silencio. Yo no sabía por qué. Y la persona que estaba delante mío, que no me había visto, comenzó a profetizar. Y todos sabían que era profeta, que era una persona ungida en ese ministerio. Y empezó a profetizar a mi vida. Preséntate, hijo mío, preséntate a mí, es santo. Deja tu rebelión, tu pecado y tus adulterios, y yo te voy a recibir. Yo tengo un plan contigo. Todos estaban con los ojos cerrados en silencio. Ella estaba profetizando, pero la unción cayó sobre mi vida. Y yo comencé a llorar y caí debajo de esas sillas llorando. No podía levantar mi cabeza. ¿Cómo mirarlo a él si le había abandonado? Y estaba ahí, pero las palabras eran muy contrarias a lo que yo creía. Él me estaba recibiendo. Y entonces ese texto de Hebreos se hizo una realidad. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, para hallar gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Acerquémonos, hay un trono de gracia. Ese día supe, yo tengo un Padre. Él me dijo, acércate, hijo mío, yo tengo un Padre y mi Padre es Dios. Aleluya, aleluya. No sé por qué algunos no se acercan con libertad a Dios, pero creo que tiene que ver con prejuicios de nuestra formación religiosa. No sé cómo te mostraron a Dios, cómo te lo enseñaron tus padres, cómo te lo enseñaron en tu colegio, cómo te lo enseñaron tus amigos. Pero para algunos es inaccesible. Es alguien como tan lejano, o es iracundo, o está enojado y te quiere destruir. No sé cómo te lo presentaron, pero tiene que haber algo terrible en medio que hace que la gente use mediadores, que use los santos, que use la Virgen, que use cualquier mediador, porque como que si no pudieran llegar a Dios, entonces tienen que usar a alguien. Pero esta escritura dice, acerquémonos al trono, y lo llama el trono de la gracia, el trono de la misericordia. Es el trono de nuestro Dios. Puedes venir corriendo a Jesús. Puedes venir corriendo al Padre a través de Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino. Tú puedes venir ahí. Quizás sea la imagen del papá terrenal que hace que tú rechaces tu Padre celestial. A veces recibimos injusticia, o tenemos una mala imagen del papá, o tenemos un mal testimonio de él, y nos cerramos el corazón para acercarnos a nuestro Padre celestial. Pero también puede ser los pecados que cometiste. Te sientes indigno, no puedes correr a Él, no sabes cómo acercarte. Y Satanás está ahí a tu derecha como el acusador de los hermanos, diciéndote, ni te acerques.
Pero esta escritura dice: acércate confiadamente al trono de la gracia. Acércate confiadamente al trono de la gracia. Esta mañana yo vine para decirte: yo tengo un Padre y tú tienes un Padre. Dice la escritura que si, mas a todos los que le recibieron, ¿dónde están los que recibieron a Jesús? A los que creen en su nombre, ¿dónde están los que creen en su nombre? Les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y dice: los cuales no son engendrados, esto es bien importante, de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y yo vine a decirle: si creíste en Jesús, si lo recibiste, tienes un Padre. Tienes un Padre. Yo tengo un Padre. Tú tienes un Padre. Tenemos un Padre. Si el Espíritu Santo me ayuda, algo va a pasar en tu vida hoy, porque lo vas a entender. No solo aquí, sino aquí en tu espíritu vas a decir: yo tengo un Padre. Yo ya no estoy huérfano. Jesús dijo que no estaría huérfano. Dilo conmigo: tengo un Padre. Ahora déjenme les hago una pregunta. ¿Cuántos saben que Jesús nos adoptó? Levánteme la mano. Todo el que dice: Jesús me adoptó. Jesús me adoptó. Bien, tengo que decirles que no. Que no, Dios no nos adoptó. Dios no te adoptó. Y seguramente a tu corazón están saltando algunas escrituras de la Biblia donde habla de la adopción y del espíritu de adopción. Y estarás diciendo: el pastor está mal. Ahora al final le voy a compartir unos 3 versículos para que esté bien. Pero no, déjenme les explico bien esta escritura. La palabra que usa la escritura para adopción es una palabra griega que es huiotesía. Huiotesía son 2 palabras realmente, pero ahí la ponen como una sola, que es colocar a alguien como hijo, o establecer a alguien como hijo. Pueden leerlo allí en el diccionario Strong. Colocar a alguien como hijo. Ahora, lo que la escritura dice es que fuimos engendrados. Esto es lo que acabamos de leer en Juan 1, 12 y 13. Los cuales no son engendrados de carne ni de sangre, sino de Dios. Fuimos engendrados de Dios. Digo conmigo: engendrados. Y ese tiene la palabra gen que tenemos. Fuimos engendrados de Dios. Ahora les voy a explicar ahora acerca de ese huiotesía. Los niños en la Biblia, cuando son pequeños, los hijos, ese hijo pequeño se llama teknon. Esa es la palabra griega que se usa cuando el niño es pequeño, teknon. Y este niño está en la casa porque es el hijo, y crece bajo el cuidado de sus padres y bajo el cuidado de curadores y de cuidadores. Crece el niño hasta que esté preparado para asumir la condición de un adulto que pueda ayudar al papá en la administración, en los negocios, en todas las cosas. Ese día el papá hace una fiesta, y a esa fiesta invita a familiares, amigos, vecinos y los siervos. Y esa fiesta es para anunciar que el hijo ya no es un teknon, sino es un huios. Es la otra palabra para hijo, pero el hijo que ya está listo, que ya está preparado, que está maduro, es huios. Así que de teknos a huios hay una fiesta, y esa fiesta se llama en la Biblia huiotesía, que la traduce como adopción. Es cuando el niño deja de ser niño y pasa a ser un niño, a un adulto, pasa a ser un joven. Quizá la fiesta que en nuestros días celebran a las niñas de los 15 años es una fiesta similar. Era la fiesta que se hacía donde dejaba de ser un niño para ser ahora un adulto completamente preparado y responsable.
Lo que Dios hizo con nosotros fue huotesía. Lo que Dios hizo es que ya no somos niños, pero somos adultos. Pero ahora nosotros no hemos sido adoptados. Esa palabra es adopción en el término griego y romano, pero no en el término nuestro. Tú no eres adoptado, tú no eres adoptado, tú eres engendrado, hijo de Dios mismo. Aleluya, aleluya. Cuando alguien es adoptado, que es una bendición de todas formas, tiene derechos legales como hijo, tiene los privilegios que tienen los hijos. Cuando alguien es adoptado, tiene el nombre de la familia, el apellido, y es reconocido como hijo. Pero hay algo, lo único que no tiene son los genes del padre. Alguien que es adoptado es hijo, tiene el apellido, tiene todo, menos la genética del padre. Porque no es hijo, no es hijo natural, es hijo adoptado. Es una condición privilegiada y valiosa. Si es tu caso, es glorioso, es maravilloso que lo haya hecho alguien. Pero en el caso nuestro, nosotros no fuimos adoptados. No solo tenemos los derechos, no solo tenemos los derechos legales, no solo tenemos los privilegios, no solo tenemos el nombre de la familia de Dios, no solo somos reconocidos como hijos de Dios, tenemos la genética de Dios. No fuimos engendrados de carne y sangre, fuimos engendrados de Dios y tenemos los genes de Dios. Dice, por eso nos dio el Espíritu Santo. Aleluya. Cito. Ahora yo quiero darle la cita, porque alguno quería darme seguro la cita para aclararme lo de engendrado, lo de adoptado, pero te lo voy a dar en Gálatas. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios, enviando a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estábamos bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Pero esa palabra adopción no es la de nuestros días, es esta, es de que deja de ser el niño. Por eso comienza diciendo, cuando es niño es como otro esclavo, porque aunque es heredero, no puede recibirlo. Pero vino el tiempo en que dejamos de ser niños, y dice aquí, pero para que recibiésemos la adopción de hijo, por los cuales, por cuanto sois hijos, Dios envió a vosotros, a vuestros corazones, el Espíritu de su Hijo, por lo cual clamamos, Abba Padre. Abba Padre es papito mío, papito mío. Los esclavos no podían decir Abba Cama, Abba Padre. Los siervos no podían decir Abba Padre. Solamente los hijos podemos decir por el Espíritu Santo, Abba Padre. Aleluya. Así que vine a decirles, tengo un Padre, tengo un Padre. Dilo conmigo, tengo un Padre. Aleluya. Y es bueno. Jesús dijo, solo Dios es bueno. Di conmigo, mi Dios es bueno. Así que derribemos de una vez la mentira de Satanás, que nos lo muestra como de una manera errada. Di conmigo, mi Padre es bueno, Dios es bueno. Dios es bueno, Dios es sanador. No me importa cómo esté tu teología en ese asunto, pero vas a tener que cambiarlo, porque Dios dijo, yo soy Jehová tu sanador. Si a ti te dijeron, no, la sanidad es para 2000 años, es como decir que Dios se murió hace 2000 años. Mi Padre es sanador. Él dijo, yo soy Jehová tu sanador. Yo soy Jehová tu sanador. Él es tu sanador. Di conmigo, Él es mi sanador. Y es bueno. Jesús dijo, Él es bueno. Di conmigo, Él es bueno.
Cuando Jesús vino, estuvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, porque Dios es bueno. Digo, amigo, Dios es bueno. Dilo, Dios es bueno. Dios quiere que yo prospere. ¿Cuántos tienen hijos? Levánteme la mano los que tienen hijos. Dígame, ¿a ustedes les gustaría que los hijos sufran? Que los hijos pasen necesidades, que los hijos tengan que llorar y que tengan... No, es para que aprendan en la vida. No. Hemos luchado algunos papás porque sus hijos se eduquen. ¿Por qué quieren que se eduquen? Porque no quieren que sufran lo que ustedes sufrieron. Y si alguno le puede regalar techo a su hijo, se lo regala. ¿Por qué se lo regala? Porque no quiere que su hijo sufra lo que sufrió. Alguno le regala el carro porque no quiere que se suba en el Transmilenio como le tocó a usted. Hacemos cosas porque nuestros hijos no reciban lo que nosotros tuvimos. Y yo te vengo a decir, Dios es bueno. Y dice, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. O sea, Él es fiel. Di conmigo, Dios es fiel. No sé si notaron del hijo pródigo que acabamos de leer, que el hijo tomó la herencia y se fue lejos, pero el padre no se fue. Di conmigo, el padre no se fue. El padre lo estaba esperando. Y la escritura dice, nosotros somos infieles, pero Él permanece fiel. Él permanece fiel. Nosotros somos los que nos vamos y tenemos que regresar, pero Él permanece fiel. Él no se va, Él no te deja, Él no te abandona. Él permanece fiel. Aleluya. Voy a decirles 2 o 3 cosas más. Quisiera hablarles por 2 o 3 horas acerca de mi Padre, que es tu Padre. Si no lo puedes entender, porque a veces cuando ves un poquito el Antiguo Testamento y las guerras y todo, no entiendes cómo es Dios. Pero Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Así que tú dices, yo quiero saber cómo es mi Padre. Yo quiero conocer mi Padre celestial. Porque no es como mi Padre natural, ni como los padres naturales. Dios es bueno. Dios es misericordioso. Su trono es trono de gracia y de misericordia. Dios es fiel. ¿Cómo puedo conocer? El que me ha visto a mí ha visto al Padre, dijo Jesús. Entonces lee el Evangelio. Como es Jesús, es tu Padre. Se compadecía de las multitudes. ¿Saben que en los servicios el último que se iba era Jesús? Después de saciar los 5,000 que tenían hambre, de sanarlos, predicarles, envió a los discípulos, despidió a la multitud y se quedó solo orando. Él no se va, Él está ahí. El último que cierra este auditorio esta mañana, Él puede decir, mi Padre está conmigo. Mi Padre está conmigo. Recibía Jesús los niños. Él ama a los niños. Hay papás que no les gustan los niños y que no hagan ruido los niños, pero mi Padre, Él ama a los niños. Me gustó cuando Él mismo, por iniciativa del Espíritu de Dios, creó el ministerio Coro Junior que está acá, porque Él ama a estos jóvenes, Él ama a estos niños. Y créanme que de ellos fundó la fortaleza. Cada vez que estos jóvenes adoran, los demonios tienen miedo. Mi Padre está con los humildes, nunca con los altivos. Recibe a los pecadores. Si algo enojaba a los fariseos era que encontraban a Jesús en la casa de los
pecadores, en la casa de los pecadores y los publicanos. Comía con ellos. No era que se emborrachara con ellos o fornicara con ellos, era que iba a ellos para rescatarlos, iba a ellos para salvarlos. Y por eso hoy lo estás viendo en televisión y tu condición no es la mejor condición espiritual, pero Él está ahí para buscarte a ti. Él quiere salvarte, Él quiere ministrarte, Él quiere cambiar tu vida, Él quiere bendecir tu vida. Lo hizo conmigo, lo quiere hacer contigo. Él recibe a los pecadores. Él llora con el dolor nuestro. El único pasaje en el Nuevo Testamento donde dice que Jesús lloró es porque vio a Marta y a María y a los judíos que eran amigos de ellos, todos llorando, y Él también lloró. Léanlo ahí en Juan 11. Jesús lloró. Y dice la Escritura, porque Él, todo lo que hace el Padre, el Hijo lo hace igualmente. Él tiene compasión y quiere, como se los dije ahora, darles buenas cosas. Toda dádiva y todo don perfecto, dice el apóstol Santiago, desciende del Padre de las luces. O sea, todas las cosas buenas que te pasen a ti, porque vienen de Dios. Vienen de Dios. Vienen de Dios. Cuando pase algo bueno, gracias a los que estaban allí en medio, pero gracias, Padre. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces. Y si Dios te dio a su Hijo, con Él te va a dar todas las cosas. Van a tener que derribar esa teología porque resisten todo lo que tiene que ver con abundancia, con provisión. No lo resisten. Pero mi Padre es bueno. Dios es bueno. Di conmigo, Dios es bueno. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más mi Padre Celestial dará cosas buenas a los que se la pidan. Aleluya. Tenemos un Padre. Dilo conmigo, tenemos un Padre. Si algo enojaba a los judíos es que Jesús hablaba de Dios como su Padre y decía mi Padre. Y los tenía enojados porque decías que trata a Dios como su Padre, haciéndose igual a Él. Y quisieron varias veces apedrearlo por eso. Pero Él, solamente Él lo llamó su Padre. Solo Él. No Pedro, no Juan, no Andrés, no Jacobo, no Mateo, ninguno de ellos. Jesús lo llamó su Padre. Pero después de la resurrección, le dijo a María Magdalena cuando se le aparece: ve y dile a mis hermanos que voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Tenemos un Padre. Aleluya. Puedo decirles muchas cosas. Es perdonador. Dice que Dios como tú, que perdona la maldad y olvidas el pecado del remanente de tu heredad, que no retuvo para siempre su enojo, sino que se deleita en misericordia. ¿Saben que se alegra haciéndote misericordia? Él se deleita haciéndote misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades, echará a lo profundo del mar todos nuestros pecados y cumplirá todas sus promesas. No puedes huir de Él. El viernes le dije, no puedes huir de Él. Elías quiso esconderse y dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Saúl quiso esconderse detrás del bagaje. ¿Dónde está Saúl? Dijo, está detrás del bagaje. Él sabe dónde estás. Él sabe dónde estás. Él sabe cuál es tu condición. Él sabe cuál es tu aflicción. Aún te conoce por su nombre. Lee el Salmo 139 esta noche en casa. No te puedes esconder de Él. Donde vayas, Él va. Aunque vayas al extremo del mar, Él va contigo. Y aunque tú crees que Jesús no te conoce, porque había en la Biblia un hombre que quería conocer a Jesús, pero era tanta la gente que él, ¿cómo me va a conocer? Se subió en un árbol. Ahí en Jericó está ese mismo árbol. Se subió en un árbol para verlo de lejos. Y cuando Jesús pasó le dijo: Zaqueo, desciende, porque hoy quiero vivir en tu casa. Hoy quiero morar en tu casa. Él conoce tu nombre. Él sabe. Él te formó desde el vientre de tu madre. Léelo allí en el Salmo 51. Él mismo te hizo. Él sabía cómo iba,
cada parte de tu cuerpo. Tenemos un Padre. Mis hermanos, no somos adoptados, somos engendrados, hijos de Dios. Hijos de Dios. Si no has podido correr a tu Padre con libertad, ven al altar o levanta tus manos y dile: Señor, tú eres mi Padre, ya no estoy huérfano. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Desciendo y estás conmigo. Despierto y estás conmigo. Allí tú siempre estarás. Allí tú siempre estarás. ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde me iré de tu espíritu? Despierto y estás conmigo. Despierto y estás conmigo. Oh Jehová, tú me has examinado y me has conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, y has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí todas las sabes tú, Señor. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo esconder. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? A donde tú vayas, Él va contigo. Él va contigo. Él va contigo. Él va contigo. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Despierto y estás conmigo. Aleluya. Creo que esta es una mañana preciosa donde se siente derramado el amor de Dios sobre cada uno de nosotros. Pero yo quiero pedirle al Señor una unción especial, porque para mí el ser padre, el ser madre es un ministerio, es un llamamiento. Dios no iba a poner en manos de cualquiera a las generaciones que Él ama para salvarlas. Ustedes hoy son hombres y mujeres responsables por sus hijos, pero estoy hablando acerca de los padres. Si acaso te queda difícil, si no eres un hombre cariñoso, si no eres un hombre tierno, si no sabes decirle las cosas a tus hijos, si sientes que te ha faltado cantidades de cosas para poder pastorear a tus hijitos, pues esta mañana, más que cualquier otra promesa, más que todo en el mundo, siento que es para que tú puedas aprender. Tienes el mejor ejemplo, que es al Padre de las luces. Dile a Él conmigo: Señor, yo te clamo en esta mañana. Los padres, quiero escuchar sus voces, bájenle al sonido. Quiero pedirte, Padre, díselo conmigo, que tú me enseñes a ser un buen papá, que me regales la capacidad, así como lo hiciste, Señor, con Abraham, de llevar a mis hijos y a los hijos de mis hijos y las generaciones que me dejes conocer a tus pies. Yo me rindo porque quiero servirte, Señor. Y el primer campo que tengo para servirte es mi casa. Díselo. Dile: perdóname, Señor. Perdóname si he sido indiferente, si he sido duro con mis hijos, si no he provisto para mi casa como tú demandas, Señor. Perdóname, por favor. El daño que parece irreparable sobre mis hijos, sánalo esta mañana. Que cuando salgan a ese almuerzo familiar haya un ratico, una oportunidad para la restauración, para que el papá le pida perdón a sus hijos, para que los hijos le pidan perdón al papá, porque a veces hay hijos difíciles. Pero que más que este día especial,
Entonces, para que tú puedas restaurar allí las relaciones en casa y que puedan tener de verdad un congreso maravilloso, un congreso bendecido, porque yo sé que Dios va a derramar tremendas cosas. Entonces yo les pido en esta mañana que por favor, que le digan: Señor, yo voy a ser ese padre especial. Yo voy a ser ese padre que tú quieres que yo sea. Yo voy a firmar ese pacto que nos entregaron esta mañana. Si quieres lo puedes mandar enmarcar. Y allí lo vas a recordar cada mañana. Hiciste un pacto no con los hombres, pero un pacto con Dios de ser un mejor hombre, un mejor papá, un mejor esposo. Amén. Y Señor, yo te clamo en esta hora para que tú traigas esa bendición sobre cada uno. A todos estos jóvenes y muchachos y niñas, Señor, que su padre les abandonó, te ruego en esta hora que puedan sentir tu paternidad. Y como dices, no tu adopción, sino que fueron engendrados por ti, Señor, engendrados por ti para cosas maravillosas. Yo quiero que recuerdes que las cosas viejas pasaron, que si hay dolor en tu alma por el abandono, ya es hora de perdonar y pasar la página, sentirte libre para que puedas sentir la paternidad de Dios sobre tu vida. No adopción, sino que Dios te engendró. O sea, eres un hijo directo, de consanguinidad directa de nuestro Padre, de nuestro Dios. Amén. Y déjame recordarte que si Él nos entregó al Señor Jesucristo, la palabra dice que cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas. Di conmigo todas. Di conmigo más fuerte: todas. ¿Y tú me puedes explicar cuántas son todas? ¿Poquito? Bueno, digamos el 50%, que ya es mucho. Eso que tienes allí de peticiones, ¿el Padre te las podrá dar? Todas las cosas. Juntamente nos las dará, porque Él ya nos entregó lo más difícil de entregar, que fue desprenderse de su Hijo, enviarlo por nosotros, entregarlo para que fuera allí puesto en esa cruz, para que nos trajera redención. Amén. Y con Él juntamente nos dará algunas cosas. Aleluya. Algunas cosas. Amén. Todo. Di conmigo: todo. Todo. Mi Padre me lo va a entregar todo, porque Él fue el que lo prometió. La palabra de Dios dice que si Él fue el que prometió, no te va a salir con un quién sabe, tal vez, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él. En Él sí y en Él amén. Eso está hecho. Amén. Vamos a darle un buen aplauso al Señor. Vamos a ir a casa con gozo. Vamos al coro. Aleluya. Por favor, oren por Colombia. Oren muchísimo por el Congreso. Rodeemos el Congreso de oración para que lo que Satanás quiere hacer no pueda hacerlo, no pueda traer desánimo, que nos guarde, que venga muchísima unción. Oren por nosotros, sus pastores, para que el Señor nos use poderosamente en este Congreso y que la bendición que Dios va a derramar caiga sobre cada una de nuestras ovejitas, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Despierto y estás conmigo. Sí, tú siempre estarás. ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde me iré de tu espíritu? Despierto y estás conmigo. Despierto y estás conmigo. Allí tú siempre estarás. Allí tú siempre estarás.
Aleluya. Vamos a dar ese aplauso fuerte al Señor. Aleluya.